No te bajes, que empezamos la mesa redonda con los ponentes de este bloque. Será moderada por el doctor Alberto Urbaneja, de la Unidad de Entomología del IBIA, y ya está el personal de sala recogiendo las preguntas. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la mesa redonda y antes de proceder al turno de preguntas, el profesor Enrique Quesada quiere hacer una puntualización. El profesor Enrique Quesada quiere hacer una aclaración a una alusión a su charla, creo, ¿no? Sí. Bien, el representante de INAGRA se ha referido a mí al hablar de la azadiractina. Yo no lo he entendido muy bien. ¿Qué tengo yo que ver con la azadiractina? Yo decía que en muchos casos los bioplaguicidas, una controversia grande, pero grandísima, se produce por la especificidad, que es algo deseable. En el risk assessment de un producto insecticida o fungicida, la no existencia de efecto de non-target en otros elementos de la artropofauna es deseable. Entonces, es una controversia desde el punto de vista del desarrollo empresarial que esa selectividad se convierta en un inconveniente empresarial y que ahí, retomando la última parte de la última ponencia, posiblemente tenga que haber instrumentos financieros para potenciar que ese tipo de empresas lleven a cabo esa actividad de producir productos que son bastante selectivos. Yo contra la azadiractina no he dicho nada, simplemente es un bioinsecticida, pero justamente el ser eficaz frente a 6 o 7 órdenes de insectos no es una de sus propiedades mejores. Gracias, Enrique. Pues ya que has dado inicio al coloquio, pues vamos a seguir contigo, ¿vale? Hay un par de preguntas. La primera, Enrique, te preguntan cómo compatibilizar el uso de productos bioplaguicidas sin efecto de choque con la recomendación de usar fitosanitarios cuando no hay más remedio. ¿Estos productos deben usarse en preventivo o con niveles muy bajos de enfermedad? La obligación de aplicar fitosanitarios, ¿cómo compatibilizar los bioplaguicidas con la obligación de utilizar fitosanitarios? Si yo... Entiendo. Esto vamos dando cambio, ¿no? Vale. Entiendo que lo que pregunta es cómo se puede recomendar el uso de bioplaguicidas cuando no hay más necesidad que utilizar productos químicos, entiendo, algunas determinadas plagas o enfermedades. Muy bien. Por eso menciona si se deben de aplicar en modo preventivo antes de que tengamos que estar obligados a los químicos.
Bueno, refiriéndonos, por lo del modo preventivo depende mucho si hablamos de plagas o enfermedades, ¿no? Pero en el caso de fitófagos, de problemas relacionados con plagas de insectos ácaros, en primer lugar, todos los bioplaguicidas, bueno, hemos visto un ejemplo en el caso de la azadiractina, tiene un efecto, digamos, más parecido, ¿no?, en tiempo y forma que a los insecticidas químicos. Si ya nos vamos a los microorganismos entomopatógenos, en función de si son Bacillus thuringiensis, virus, bacterias, ustedes saben que el nivel económico de daño lo que se utiliza normalmente es el umbral de tolerancia, que es la población el nivel de población del fitófago en el que hay que tomar medidas antes de alcanzar el nivel económico de daño. Entonces, yo creo que lo que habría que discutir en función del tipo de agente es cuál es el umbral de tolerancia. Posiblemente en vez de niveles del 70, 80, 90% podemos bajar a niveles del 60 en función del tipo de agente. En general, en control de plagas, salvo en algún tipo de tratamiento realizado al suelo, en determinados momentos del ciclo del fitófago, en general, en control de plagas no se debe hablar de lucha preventiva. Vale. Una pregunta, siguiendo con Enrique, y así enlazamos luego con el tema de defensas. Preguntan, ¿puedes dar más indicación de cómo el uso de bioplaguicidas afectan más allá del control de plagas? Una indicación o un ejemplo, pues, por ejemplo, un tratamiento con un hongo entomopatógeno aplicado en la base del árbol, sea, por ejemplo, un cítrico o un frutal o el olivo, para el control de los estados preimaginales de una mosca de la fruta, ese tratamiento que claramente, eso lo he dejado claro, está dirigido al control de un fitófago, una vez que ese hongo se ha aplicado ahí en la planta, puede tener competencia rizosférica y hacer que la planta se activen una serie de sistemas defensivos como los que ha mencionado la doctora Edo, la ruta del salicílico, del jamónico, etcétera. Puede inducir la defensa de la planta, puede hacer que haya promoción del crecimiento, puede tener un carácter antagonista frente a microorganismos fitopatógenos y, en este sentido, les puedo decir que la literatura científica últimamente ha habido un crecimiento exponencial en este tipo de ciencia y hay muchísimos ejemplos de productos que aplicados con un fin, y me estoy refiriendo sobre todo a los microorganismos entomopatógenos o antagonistas de microorganismos fitopatógenos y también algunas moléculas producidas por microorganismos que tienen esta serie de características que aplicados para un fin disparan en la planta una serie de aspectos, tanto directos como indirectos, que la hacen vegetar mejor y presentar una mejor respuesta a otro tipo de estreses. Hay muchísimos ejemplos y, como les digo, yo creo que es uno de los elementos que no se está mirando. Les decía yo en la presentación, miramos los bioplaguicidas con la lupa de los químicos. Cuando nosotros nos dicen este producto, rápidamente las 3 o 4 primeras preguntas que hacemos son preguntas que hacemos con químicos. ¿Cuánto tarda en matar? ¿Qué compatibilidad tiene mezclar en el atomizador? Lo primero que hacemos cuando nos dicen que es un hongo, pero además lo primero, ¿mezcla con fungicida? La primera pregunta, antes de nada, ¿mezcla con fungicida? Y no nos preguntamos otra serie de cosas como lo del más allá del control de plagas. Gracias, Enrique, muy claro. Una pregunta para el doctor Vicente Navarro y también para la doctora Meritxell Pérez. Bueno, hablan cómo puede ponerse en el uso las feromonas, necesitan registradas, también en el tema de volátiles, cuál es el marco regulatorio actual para este tipo de productos. Bueno, actualmente una feromona es un plaguicida, o sea, y así se considera para el registro y así se tiene que presentar toda la documentación. Otra cosa es que, gracias a la legislación europea, pues se haya ido levantando un poco la presión al registro de este tipo de sustancias. De hecho, la única feromona que está registrada desde España, que fuera del piojo rojo, tiene varias excepciones, nos han tenido que hacer ciertas pruebas porque la concentración de feromona que hay en el aire, que es una confusión, está en el orden de la que se puede producir de forma natural. Y todo eso ha favorecido, digamos, muchos pasos en el registro y se han aceptado, digamos, ciertas exenciones.
Quitando eso, y si nos vamos a la documentación que hay en el registro en Madrid, una feromona se considera como si fuera un insecticida clásico. Entonces, en eso también creo que mejoraremos, porque la directiva y lo que es la estrategia Farm to Fork va a favorecer este tipo de compuestos, y yo creo que poco a poco se irán implantando en la legislación estas excepciones, estas ayudas para registrar de una forma mucho más sencilla, porque tampoco tiene sentido pues, pedirle a las feromonas todo ese dossier que no viene a cuento, creo yo. Bueno, y respecto a los volátiles de planta, pues la contestación es que no lo sé. Y hace ya unos años que se lo pregunté al responsable de Sanidad Vegetal de la Comunidad Valenciana, a Vicente Dalmau, y él tampoco me supo dar una respuesta. Dijo, bueno, el día que ya esté para explotar, ya empezaremos a hablar un poco más en serio del tema. No lo sé si entrará dentro del grupo de las feromonas. Al final no estamos tratando, es una exposición de un volátil que emiten las propias plantas. Por tanto, no sé si entraría dentro de esa regulación o no. No sé si alguien más del... Y hacía unos años que... Bueno. Te lo he quitado yo, pero no queriendo. Disculpa. Bueno. Una pregunta para el profesor Pablo Bielza, muy interesante. Digo muy interesante porque a veces también a nosotros nos hacen la misma pregunta. ¿Puede convertirse el Orius mejorado en una superplaga frente a otros cultivos? Ejemplo, cultivos de hoja al aire libre. No veo por qué se podría. Entiendo la pregunta por mi interpretación que hablan de la fitofagia de Orius y puede convertirse como... podría aumentar la fitofagia. Ahora te lo quito yo. Bueno, yo creo que no, porque ya Orius, dentro de la gama de zoofagia, fitofagia que tienen los hemípteros, está muy en el lado de la zoofagia. O sea, bueno, aunque puede alimentarse o beber de las plantas o alimentarse de polen, no hace ningún daño. Simplemente nuestro Orius mejorado no es más fitófago en absoluto, simplemente es más capaz de aprovechar los nutrientes que existen en el polen, aprovecharlos mucho mejor, y entonces aumenta su reproducción y su supervivencia de huevo adulto, pero no por eso es más fitófago, simplemente lo poco fitófago que es más capaz de aprovecharlo como nutriente. Yo creo que eso está fuera de la capacidad, incluso aunque lo quisiéramos hacer a propósito, yo creo que está fuera de la capacidad de selección y de adaptación de Orius labigatus como especie, ¿no? O sea, yo creo que la respuesta sería definitivamente no. Gracias, Pablo. Pero podría aumentar más las defensas en planta. Nosotros hace unos años ya vimos con la tesis de Sara que Orius era capaz de activar estas defensas con la poca fitofagia que tiene. ¿Se podría probar? Si a misma fitofagia, a misma fitofagia aumentamos aún estas defensas, aumentamos más. Sí, súper interesante. Bueno, de hecho, siempre he querido mandar a alguien a vuestro laboratorio a hacer esa prueba. Ya hablaremos. Fitoma permite colaboraciones. Muy bien. Bueno, una pregunta que viene desde... Bueno, que va para todos. Dicen, terpenos, jasmónico, ácido acetil salicílico, ácido jasmónico. Son compuestos químicos de origen natural, pero ¿esto lo entenderá el consumidor? ¿Estos nombres? Bueno, respondo yo, es más difícil ciantrieniliprol, imidacloprid, ¿no? En fin, bueno, una pregunta por si alguien se animaba. Estaba ahí. Luego, para Vicente Navarro, se habla de control biológico proactivo, es decir, buscar los enemigos naturales a la zona de origen antes de que la plaga invasora aparezca
en un determinado territorio, ¿existe el control proactivo con feromonas? Es decir, ¿piensas que sería interesante buscar de plagas que sabemos que van a aparecer en los próximos años, empezar a sintetizar ya feromonas? Bueno, digamos que el problema no lo encontramos cuando la especie que invade no es plaga en el país de origen. O sea, yo prácticamente diría que el 95% de las especies que son plaga en algún lugar del mundo tienen la feromona conocida. El problema es cuando la especie que se introduce no es plaga en el país de origen, entonces nadie se ha dedicado a investigar su feromona. Y ahí es cuando no lo encuentras. Si ya es plaga en otro país de origen, sobre todo si, y es triste decirlo, pero es así, si viene del primer mundo, prácticamente seguro que la feromona es conocida. Si ya viene pues, de países del tercer mundo y demás, es más difícil que sea conocida, pero aún así se consigue rápido. Tampoco tiene mucho sentido buscar de insectos que no son plaga en ningún sitio. Está claro que publicas un trabajo científico, pero ahí se ha acabado la utilidad. Entonces, no le veo mucho, o sea, es casi imposible adelantarse porque no sabes cuál de las especies que van a venir no son plaga en el país de origen y son aquí. Gracias, Vicente. José Antonio García, hay dos preguntas, ¿vale? Una creo que es un comentario, pero bueno, una pregunta. Si se ha llegado al 20% de producción en ecológico, ¿qué es lo que frena para llegar a un 30, 40 o 50? ¿La ciencia, la política, intereses comerciales, económicos? Bueno, básicamente lo que frena es que no hay demanda. Es así de sencillo, lo hemos visto este año. Llevábamos una progresión creo que muy interesante en los últimos 7 o 8 años en producción ecológica, donde España además había cogido el relevo de Italia, sobre todo por una mayor credibilidad en la certificación ecológica. Pero realmente ha coincidido este año la tormenta perfecta, donde se han incorporado más de 1000 hectáreas ya certificadas como ecológicas, con el aumento de producción que eso conlleva, y una situación de mercado marcada por la crisis económica, donde además algunas cadenas de supermercados europeos han eliminado de su línea la oferta ecológico. Es una cuestión de oferta-demanda. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Porque ¿tú crees que solo tiene sentido la agricultura ecológica si se vende mejor como producto ecológico? Sí, no veo sentido hacer un esfuerzo en producción ecológica para vender al precio de convencional. Eso ya pasó en Francia y en Alemania, Francia e Italia hace 2 años con la manzana, y inmediatamente hubo un repliegue, ¿no?, del cultivo, porque al final, bueno, los rendimientos son ligeramente inferiores, el coste de producción es mayor y uno puede estar ilusionado con ser más sostenible o hacer una agricultura más ecológica, pero si luego la sostenibilidad económica no está, pues el castillo se cae. Y otra para José Antonio. ¿Cómo puede ayudar la huella ambiental que ha descrito al consumidor para elegir el producto? Bueno, fundamentalmente porque la huella ambiental nos va a poder permitir disponer de una etiqueta oficial de esa huella ambiental y eliminar toda esa locura de sellos, certificaciones, alegaciones medioambientales o saludables o ecológicas o medioambientales. La clave de este proyecto es que es un proyecto que está tutelado y el objetivo es que la metodología la valide la Unión Europea, igual que hacen otros sectores. Esa es la clave, el tener un estándar oficial y que ese estándar oficial tenga como derivada el poder utilizar una etiqueta oficial que garantice o que avale esa huella ambiental. Pues muchas gracias. Antes de finalizar, bueno, hay 7 o 8 preguntas para Juan Artal, para los ponentes de las casas químicas, otra para Daniel Mulas. Bueno, ellos mismos han ofrecido que están por ahí, están en el pasillo, están fuera, están abiertos a recibir las preguntas. Y luego también hay preguntas que, bueno, esto es por norma general, pues no tienen firmante, y algunas pues que no procede, que cuando uno ponga las preguntas que ponga el nombre al menos para identificar a la persona, ¿vale? Y con esto me dicen que la mesa redonda ha finalizado y pasamos al descanso. Gracias a los ponentes y hasta luego.
Hacemos un descanso muy breve para preparar la mesa de debate. Tenéis un zumo y son 10 minutos para ir al baño y tomarse un zumito.